Bueno, como veíamos en el anterior vídeo, analizamos lo que es que las creencias limitantes y ya vamos a analizar las creencias potenciadoras. ¿Cuáles son las creencias potenciadoras? Aquellas que nos potencian de alguna manera a hacer cosas. Entonces vamos a ver personajes históricos y vamos a ver que los personajes históricos, teniendo una determinada idea en la cabeza, han conseguido una serie de resultados. Entonces, por ejemplo, Muhammad Ali. Bueno, todas estas frases las vamos a debatir en clase, ¿no? En eso que estás pensando te estás convirtiendo. Para ser un gran campeón tienes que creer que lo eres, que eres el mejor. Si no lo eres, actúa como si lo fueras. Bueno, pues gran frase, ¿vale? La creencia. Cuando le preguntaban a Muhammad Ali que cuántas push-ups o lagartijas hacía, decía que 10 o por ahí. Y entonces el que le entrevistaba decía, pero ¿cómo hace 10 si eres un campeón y tal? Y dice, no, 10 más o 5 más de cuando no puedo más. O sea, se esforzaba tanto que ni las contaba. Y cuando ya estaba reventadísimo, contaba 5 o 10 o algo así. No he fracasado, solamente me he topado con 10.000 maneras que no funcionan. Es decir, si tu idea es que el error es aprendizaje, no te vas a frustrar cuando no consigas la primera tu objetivo. Cuando tu idea es que el genio es resultado de 1% de inspiración y un 99% de transpiración, te vas a esforzar y lo vas a dar al máximo. ¿Por qué? Porque tienes esas ideas en la cabeza. Son creencias o ideas que te potencian, que te impulsan. Y ahora vamos a ver a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, vamos a ver la vida de Abraham Lincoln. A mí me da mucha pena a veces que no tengamos una visión global, es decir, que estudiemos historia universal. Porque además Abraham Lincoln es un personaje increíble. Porque vamos a ver la vida de este hombre. En su niñez se muere su madre, su padre le explota. O sea, en el ámbito familiar la cosa va mal. Abraham Lincoln es feo, ¿vale? O sea, es verdad que la belleza tiene un carácter subjetivo, pero Abraham Lincoln agraciado no es. Además, su prometida se muere. Un amigo suyo se suicida y otro se vuelve loco. Su mujer es un parásito que lo único que le interesa es el dinero y ser mujer de un presidente. Sus primeras incursiones en la política son un fracaso brutal. Mueren 2 de sus hijos. Se mete en la guerra civil más sangrienta de Estados Unidos, que iba a ser corta, pero por la incompetencia de sus generales se alarga. Y además, cuando consigue ganar la guerra, está en el teatro y le meten un tiro en la cabeza. Pero ¿qué clase de vida es la de esta persona? Pues una vida relevante. Relevante porque cambió la historia, acabó con el esclavismo. Es decir, es un gran logro. Ahora lo vemos como algo natural, pero en aquel momento acabar con el esclavismo lo miraban como si estuviera loco. Es decir, el esclavismo suponía una fuente de ingresos brutal. Había una mentalidad respecto a la población negra y digamos que tú eras el rarito si pensabas ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo una persona con esta vida? Porque bueno, hoy quiero hacer una reflexión que es que se nos vende un poco de ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es ser feliz. Pues desde esta perspectiva, Abraham Lincoln es un gran fracasado. Pero yo no pienso que el sentido de la vida sea ser feliz. Cada uno le da el sentido de la vida, cada uno le da el sentido de la vida, cada uno tiene su sentido de la vida.
Pero pretender que el sentido de la vida es ser feliz, por un lado me parece tan egoísta y me parece tan infantil. Es decir, la gente que ha conseguido grandes cosas ha tenido momentos de dolor inmenso. Por eso son recordados, porque los demás no pasaron por eso. Bueno, eso son mentalidades mías. Entonces, ¿qué tenía este hombre en la cabeza para poder aguantar todo esto? No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. Una mentalidad muy estoica la de Abraham Lincoln. Es difícil hacer a un hombre miserable mientras se sienta digno de sí mismo. No te creas todo lo que lees en internet, solo porque hay una frase con la foto al lado. Baila morena, perreo para los nenes, perreo para las nenas. ¿Qué ve las cosas que decía Abraham Lincoln? ¿Ok? Entonces, pues eso. Creencias potenciadoras. ¿Cuáles son las ideas que te ayudan? ¿Cuáles son las ideas que te perjudican? Esta parte de los apuntes del loro me gusta mucho porque habla de reírse de uno mismo y de cosas bastante curiosas. Conoce tu personalidad, conoce tus valores. Es decir, ¿cuáles son tus valores? Es que conocemos tan pocas cosas de nosotros mismos. Bueno, y ahora llegamos a un punto que sería el análisis del enagrama. En el PowerPoint que va ahí puesto en la descripción del vídeo, un enlace, pues vamos a ver lo que es el enagrama. ¿Qué es el enagrama? Hay una lista de reproducción y es muy interesante. Es decir, el enagrama es una técnica para autoconocerse. ¿Cómo funciona? Pues digamos que hay 9 tipos de personalidad basada en miedos y motivaciones y que de alguna manera nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos y a los demás y darnos cuenta que no podemos tratar igual a todo el mundo, porque todo el mundo no es igual. Sí, si yo quiero motivar a una persona cuya motivación principalmente es la creatividad, pagarle más no va a funcionar. Por ejemplo. Entonces, bueno, si no encuentra la lista de reproducción, se encuentra en el canal Folk para Pokémon y es una lista de reproducción que pone enagrama. De todas maneras, ahí en la descripción del vídeo pondré el enlace. Así que, pues, el enagrama aún no tiene nada de esotérico y es una técnica que se utiliza para favorecer lo que es el liderazgo. Porque es verdad que el líder tiene que ser capaz de motivar. ¿Cómo vas a motivar si no conoces a las personas a las que tienes que motivar? Así que pues nada, con este vídeo me despido y nos vemos en próximos vídeos.